Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de... Dios los bendiga. Nuevamente continuamos en nuestro estudio sistemático de la palabra del Señor en el libro, la carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas. Y quiero tomar el verso 24 del capítulo 1 para iniciarme en el nuevo capítulo, o sea, el capítulo 2, y así iniciamos todos juntos en este recorrido que estamos haciendo de la palabra del Señor, escudriñando las Escrituras. El verso 24 del capítulo 1 dice, y glorificaban a Dios en mí. Y si usted se recuerda un poquito del mensaje, el estudio de la semana pasada, pues Pablo presentó sus credenciales, y sus credenciales fue de dolor, de sufrimiento, de persecución. Y lo glorioso de esto, amados en Cristo, por lo cual debemos de ser agradecidos con el Señor y glorificarlo en todas circunstancias de nuestra vida, porque mire lo que pasaba cuando la gente miraba el sufrimiento de Pablo, miraba lo que él estaba pasando, persecución y todo lo que él mencionó en Primera de Corintios que leímos la semana pasada, y mire el resultado. Y ese debe de ser nuestra meta, que todo lo que pasemos en nuestra vida le demos al Señor este resultado que dice el verso 24, y glorificaban a Dios en mí. ¿Se da cuenta la razón por la cual Dios nos somete a un proceso que muchas veces no nos va a gustar? Mejor dicho, no muchas veces, no nos gusta. Pero hay una razón para que a través de lo que nosotros pasamos, pues glorifiquen a Dios. Al ver cómo hay esa entereza, esa firmeza de carácter para soportarlo todo para la gloria del Señor. Y en ese proceso, pues somos transformados. Que el Señor nos ayude a entenderlo, y nos iniciamos en Gálatas capítulo 2, verso 1 al 10. Vamos a leerlo. Dice el capítulo 2, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Aquí está la manzana del conflicto, Tito, tenga eso en mente. Pero subí según una revelación, y no para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Vamos a leer hasta ahí, vamos a ver aquí lo que está pasando con el apóstol Pablo, que está demostrando que su evangelio no es distinto de la fe que ya se había entregado a la iglesia. Ya el evangelio no era, Pablo no trajo algo nuevo, el evangelio ya se estaba predicando en la iglesia madre en Jerusalén, y donde quiera que los discípulos iban, predicaban el evangelio. Entonces ya Pablo nos está demostrando que su evangelio no es distinto a la fe que se había entregado ya a la iglesia. Después de un trabajo de 14 años, dice que pasado 14 años, él subió a Jerusalén llevando a Bernabé, pero también llevó a Tito. Era un joven de origen griego, como ya lo leímos, y traer a un griego, escuche esto, que aquí comienza el conflicto, traer un griego a la iglesia en Jerusalén, compuesta solo por judíos, podía ser un atrevimiento de parte de Pablo, pero aún así él por revelación pues lo llevó con él. Después, desde el principio, la iglesia de Jerusalén ya había aceptado el ministerio de Pablo como el apóstol de los gentiles, pero había algunos que creían que Dios no concedía ningún privilegio a los que no eran judíos. Vea, ahí ya comienza un conflicto en la iglesia existente de esa época, la iglesia primitiva, porque los judíos seguían creyendo que la llenura del Espíritu Santo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia cristiana, pues
era compuesta solamente por judíos y que los gentiles no tenían ningún privilegio de ser parte en ellos, al menos que ellos decidieran circuncidarse y aceptar toda la ley. Los judaizantes, como así se les llamaba, tomaron esta ocasión de la visita de Pablo con Tito para entablar una batalla presionando a Pablo para que por amor a la paz Tito fuera circuncidado. Pablo se mantuvo firme. No iba a comprometer su libertad cristiana, su libertad en Cristo, para hacerse esclavo de la ley nuevamente. Por lo tanto, se llegó al acuerdo que Pablo llevara a cabo su obra en el mundo no judío, solamente él pues predicara a Cristo a los gentiles, no a los judíos, y que Santiago y Pedro hicieran la obra en el mundo judío. No es que era un evangelio diferente, pero aquí ya estamos mirando algo diferente, sino que era el mismo evangelio, pero predicado en diferentes esferas. Pablo, tú predícale a los gentiles, y Santiago, Pablo, y Pedro, predícales a los judíos únicamente. Así que vamos a leer una vez más en el verso 2, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. A esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. O sea que los que tenían cierta reputación en la iglesia, ya maduros, no tuvieron ningún problema en que Tito estuviera allí con Pablo, pero nunca falta, ya que se infiltró por ahí falsos hermanos, se introducieron a escondidas, que entraban donde Pablo estaba ahí para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Pero el verso 5, esto es hermoso porque dice Pablo, a los cuales ni por un momento, Pablo se mantuvo firme, accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Y aquí vamos a ver varias características del carácter de Pablo. Número 1, era un hombre que daba a la autoridad el debido respeto. Esto es lo primero que podemos apreciar del apóstol Pablo. Él no ejerció su ministerio como un llanero solitario. Él fue y habló con los responsables de la iglesia, dice, con aquellos que tenían cierta reputación en la iglesia, o sea, cierto grado de autoridad, de liderazgo. O sea, él fue y habló con los líderes. Por mucha razón que el apóstol tuviera, no había ninguna razón, escuche, para actuar con rudeza. Siempre había un lugar para la cortesía en la vida del apóstol Pablo, aunque podemos decir que era de un carácter muy fuerte, tenía un liderazgo muy fuerte, que cuando les dice a los de Corintios, o se arreglan o esperan que yo vaya con látigo. O sea que tenía convicción de lo que él estaba tratando, pero siempre había lugar para la cortesía y mantener sus convicciones con firmeza. Podemos tener desacuerdos, siempre va a haber desacuerdos y eso no nos debe de sorprender, ni siquiera nos debe de hacernos titubear en nuestra fe y ni mucho menos debilitarnos. Siempre va a haber desacuerdos. No todos pensamos igual, no todos tenemos la misma cultura,
Y a veces hay muchos malos entendidos por causa de nuestra cultura, que uno piensa una palabra para uno no es ofensiva y para el otro pues ya está todo ofendido porque pues lo ofendieron, porque esa es una mala palabra, pero lo que es malo para uno, para el otro puede ser que no es malo. Este es asunto cultural y siempre va a haber desacuerdos entre los hermanos, aún con nuestros líderes. Pero eso no nos da el derecho de faltarles el respeto y mucho menos traer división entre la iglesia. Pablo no provocó ninguna división. Y cuando los de Corinto comenzaron a tener divisiones entre ellos, prefiriéndonos algunos más que otros, vamos a ver esto para que quede claro y después continuamos, porque hubo división en la iglesia de Corinto, fuerte división. Y vean lo que Pablo dice aquí en 1 Corintios 1:10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. O sea, está motivando, está exhortando a la unidad. Hablemos todo lo mismo. Y que no haya entre vosotros divisiones. Y que no haya entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Puede haber desacuerdos, pero va a haber algo que nos va a unir: la mente de Cristo, la voluntad a su palabra, el respeto a quienes están en autoridad. Porque he sido informado, mire Pablo, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. En el verso 13 Pablo nos dice esto: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Lo que él está aquí diciéndonos, que no provoquemos esas divisiones. Que tengamos convicción firme y busquemos la unidad, que solamente puede venir a través del Espíritu. Y aunque haya desacuerdos, que yo prefiero que predique pues la hermana Marisela, a mí me gusta como ella, no se trata de que me guste, o que predique Perla, no es que Perla predica diferente, yo prefiero ir cuando le toca a ella, o que predique Alex, no, yo no estoy de acuerdo que predique Alex. ¿Y por qué la pastora en los domingos siempre tiene que predicar? ¿Por qué no pone alguno de los tres? O Meli. Amados en Cristo, eso es crear división. Porque Cristo no está dividido, ni ninguno de los que predicamos aquí en la obra del Señor. Ninguno hemos sido crucificados. Solo Cristo. ¿Se da cuenta cómo comienza el asunto? Yo he llegado a escuchar esto. El hermano fulano me cae bien, pero no resisto a la hermana sutana. ¿Se da cuenta? Lo que esto acarrea, ¿qué nos habla? De carnalidad, nos habla de inmadurez y nos habla de un espíritu contencioso provocando divisiones. Y eso viene a través de los falsos hermanos. ¿Saben qué hay falsos hermanos? ¿Qué hay? Hay falso de todo. Porque el enemigo se sabe infiltrar a escondidas. No va abiertamente. ¿Cómo me gustaría a mí? A mí me encanta que me digan abiertamente y no escondidas. ¿Por qué? Porque puede haber malos entendidos que se pueden resolver. Aquí dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Hay tanta división por cuestiones tan necias que no tiene nada que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mucho. Que si no te cubres la cabeza, y que si te la cubres porque te la cubres, que si no guardas tal día,
que por qué no cantan esto, que por qué no cantan aquello, por qué no practican lo que nosotros practicamos, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno seríamos salvos, amados en Cristo, sin la obra de Cristo. ¿Por qué no hablamos de la obra de la gracia de Dios en Cristo Jesús, en su cruz? Ya que realmente, les repito, sin esta obra ninguno seríamos salvos. No es por las obras, no es por un corte en la carne, como aquí que querían que los gentiles se circuncidaran. No es por un corte en la carne, como lo es la circuncisión, sino cortar, amados en Cristo, con la carnalidad que hay en nuestro malvado corazón. De eso se trata el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo fue un hombre que nunca se dejó intimidar. Él mencionó siempre acerca de la reputación de los líderes de la iglesia y los respetaba y los trataba con cortesía, pero ante sus convicciones, él se mantenía firme acerca de la libertad en Cristo. Siempre se mantuvo firme. Pablo siempre estuvo seguro que no buscaba agradar a los hombres. Él nunca tuvo eso en mente, en quedar bien con nadie. En cuanto a sus convicciones, en lo que él había recibido de parte del Señor Jesús, él solo buscaba agradar a Dios. Eso debe ser nuestra meta. Ser respetuosos con el pensar de alguien más. No entrar en contiendas, pero usted manténgase firme. No sea fluctuante. No sea como la ola del mar llevado por cualquier viento de doctrina, porque cada vez que esa ola se va más adentro y sale, lleva basura de la orilla de la playa, la mete y vuelve a traer más basura. Entonces, mantengámonos firmes. Oye, ¿ustedes por qué no creen esto? Oye, ¿ustedes por qué lo hacen así? Eso no les interesa a nadie, porque nosotros creemos en Jesucristo y creemos en el Evangelio del Señor Jesucristo tal como lo enseñó, no como las fórmulas de la ley, porque la ley ya fue cumplida en Cristo. No es que desechemos la ley, es que no la podemos guardar, pero Cristo la guardó por nosotros. Entonces ya no somos deudores a la ley, sino que somos deudores ¿a quién? A Cristo. Así es que mantengámonos esa firmeza. Vamos a ver aquí un caso por lo cual una persona, un rey, perdió el trono por halagar a los hombres, por quedar bien con ellos. Entonces él comprometió sus convicciones y actuó en una forma, digamos, infiel a la orden que el Señor le había dado. Vamos a ver aquí la caída de Saúl, que fue precisamente el tratar de agradar a los hombres y no a Dios, por quedar bien con ellos. Y veamos aquí, primera de Samuel, vamos a verlo, en el capítulo 15, vamos a ver qué pasó con Saúl, porque él entró bien, entró ungido por Samuel, escogido por el pueblo, requerido por el pueblo, pero no escogido por Dios. Pero Dios lo aceptó, escuchó lo que el pueblo pidió y Dios se lo concedió, aunque no era su voluntad. Después fue lleno del Espíritu Santo, él profetizaba entre los profetas, un hombre con un guerrero, un tremendo guerrero, una estatura envidiable. No había ningún hombre que le llegara más alto que los hombros, así es que, pero vamos a ver cuál fue la debilidad de Saúl. El verso 1 dice, en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Vea usted la recomendación que le hace el profeta. Dios me ha enviado para ungirte, pero mira, ahora pues, ponte atento, abre tu oído, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel.
al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Así que ve aquí, vamos a ver esto. Y vayamos a Éxodo capítulo 17, verso 8 y 14. Y después nos vamos a ir a Deuteronomio 25, porque yo quiero que vea la gravedad. Muchas veces no lo apreciamos. Como que se nos hace fácil hacer algún cambio en lo que... Como que muchas veces dice, bueno, estoy obedeciendo, pero pues no creo que Dios se va a enojar porque no termine esto, no hice aquello, o voy a cambiar yo lo que el Señor me dijo y va a tener el mismo resultado. Eso es lo que nosotros muchas veces pensamos. Pero mire que qué tremendo lo que aquí pasó. Capítulo 17 en Éxodo, en el verso 8, dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ok, veamos aquí. Está en el libro de Éxodo, está Amalek, viene y pelea contra Israel. Ok, vamos a ver algo más sobre Amalek en el libro de Deuteronomio, más adelante, en el verso 25. Vamos a ver algo más aquí que no podemos dejarlo escapar. 17. Acuérdate, y aquí en Deuteronomio, y ya están en los límites de la tierra prometida. Ese es un resumen, un recuento de todo lo que ha pasado en la travesía de los 40 años en el desierto desde que salieron de Egipto. Y aquí hay algo que el Señor le dice a Moisés. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Vea usted que esto era muy serio para Dios, demasiado serio. Amalek él había jurado acabar con Amalek. ¿Por qué? Porque Amalek había atacado, había desbaratado la retaguardia. Los que estaban atrás eran los débiles, eran las mujeres, eran los niños, eran los que estaban cansados, los que estaban trabajados. Esos son los que cobardemente atacó Amalek. Entonces vayamos nuevamente a Primera de Samuel, en el capítulo 15, donde estamos, que Dios le da la instrucción a Saúl, su primer rey en Israel, requerido por los hombres, pero que Dios aceptó, y va a usar a Saúl para que él cumpla lo que él había prometido, que iba a acabar con Amalek, por lo que él había hecho a su pueblo y por no haber tenido temor de Dios. Vea la gravedad. Entonces dice, ve pues, verso 3, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces, ¿qué sucedió? Que Saúl se preparó para la batalla. Y aquí no quiero pasar por alto esta nota que puse aquí, que Amalek ataca a los débiles, a los que están cansados, a los que están débiles. No olvidemos esto. Por lo cual nosotros no podemos debilitarnos teniendo la palabra del Señor, teniendo recursos que el Señor nos proporciona, la oración, el ayuno, la palabra, su pastor que tiene palabra para usted, el compañerismo de los hermanos. No podemos nosotros justificarnos y decir, oh, estoy débil, estoy cansado, estoy enfermo, es que tengo esto, tengo lo otro. Hay un peligro muy grande, Amalek, que está detrás de ti para destruirte. Por eso la palabra del Señor nos dice en Efesios,
capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí debemos de fortalecernos. No hay excusa, amados en Cristo. Nos ponemos en las manos de Amalek, que destruye los niños, los que van comenzando, los débiles, las mujeres. O sea, todo lo que es debilidad, Él lo destruye. La tarea de Saúl era simple y sencillamente cumplir y obedecer al pie de la letra, lo que ya Dios le había mandado. En lo que ya leímos, 1 de Samuel, capítulo 15, versos 1 y 3. Cuando él regresa de la batalla, supuestamente él viene victorioso. Sale Samuel el profeta a su encuentro y le pregunta si él ha cumplido con todo lo que Jehová Dios le ha mandado. Y él dice, sí, todo como Jehová me ha mandado, yo he obedecido. Escuche esto. De pronto se escucha un balido en el corral y Samuel le pregunta, ¿qué es ese balido de vacas que escucho en el corral? Y aquí podemos ver la respuesta de Saúl y podemos darnos cuenta lo débil de su carácter. Estamos hablando del carácter firme del apóstol Pablo, que ese es nuestro modelo. Aprender del carácter firme del apóstol Pablo, porque Pablo lo aprendió de su maestro Cristo Jesús. Él nunca se sintió débil por nada, él siempre se mantuvo firme en obedecer a su Padre, aunque lo llevaron a la cruz. Y ahí siguió obedeciendo a su Padre, porque esa era la meta, llegar a la cruz. Así es que veamos lo que dice Samuel en el verso 21. Dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Ahora vea aquí, amados en Cristo, lo tremendo que fue esto. Y lo tremendo para nosotros si no seguimos las instrucciones del Señor al pie de la letra. Tal como el Señor lo espera. Tal como el Señor espera que nosotros obedezcamos, que lo cual no es gravoso. No hay excusa, no hay ninguna excusa delante de Dios, pero sí hay mucha ingratitud delante de Él. Y por no haber tenido temor, Amalek fue destruido. Tengamos temor de Dios. Tengamos temor de Dios. Nomás haz una lista. ¿Cómo me gusta ese himno que se canta o se cantaba? Espero que lo sigamos cantando. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Cuéntalas. Sería bueno hacer un recuento de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y ahora que estamos bendecidos, somos tan ingratos muchas veces. Que porque estoy cansado, que porque esto, porque el otro, porque yo tengo vida personal. Antes no tenías nada. Éramos unos miserables, pobres miserables, condenados al infierno, pero hoy podemos contar nuestras bendiciones y podemos darnos cuenta que no hemos agradecido a Dios lo suficiente. Tuvo temor del pueblo Samuel y prefirió hacer lo que el pueblo decía y no lo que Dios ya le había dicho que hiciera. Veamos lo que dice Pablo en Gálatas 1:10. Regresemos a Gálatas. Dios tenga misericordia de nosotros, porque lo oímos, pero a veces hasta ahí llega nada más. Otra vez la pastora con lo mismo, otra vez la misma enseñanza. Quiere decir que no hemos aprendido la lección todavía. Cuando el Señor nos repite tanto, es por algo. Quizás no hemos aprendido la lección todavía de obedecer al pie de la letra, tal como el Señor nos pide. Veamos Gálatas 1:10, que dice Pablo, que reforzando esto que estamos hablando, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. ¿Busco ahora el favor de los hombres o buscamos el favor de Dios? La decisión es personal. O trato de agradar. A mi jefe sí lo agrado.
Si me da horas extras, ahí estoy. Pero si el Señor me pide una hora extra, estoy cansado y tengo hambre. ¿Se da cuenta? Lo ingrato puede ponerse en la balanza, y porque el que nos va a poner el que nos pone en la balanza es el Señor. Mejor de una vez pongámonos nosotros y veamos dónde estamos faltos. Si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Dios. Si lo que tú digas, tú eres mi hermano, tú eres mi amigo, al fin que lo demás puede esperar. Si tengo un compromiso en la iglesia. Si me comprometí, pues ya ves que a veces la gente es necia. Me comprometí, pero puedo hacerlo otro día. Y ese día muchas veces no llega. No vamos a agradar a los hombres en cuanto a cuestiones necias tampoco, de doctrinas de hombres, sino con todo respeto. Mostremos nuestras convicciones firmes en cuanto a la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Manténgase firme. No sea un niño caprichoso o una niña caprichosa, fluctuante, no seamos así. Hoy creemos, oh sí Señor, yo creo en ti, y al rato alguien me cuenta un falso cuento de doctrinas de hombres, oh sí, eso está interesante, eso nunca lo he oído en mi iglesia, ni lo va a escuchar, porque no va a escuchar falsa doctrina, va a escuchar el Evangelio puro de Jesucristo. Pablo estaba consciente que tenía una tarea muy especial, y no iba a permitir que la oposición de los de afuera y el desánimo de los de adentro le impidieran cumplirla. ¿Sabe que el diablo trabaja muy bien dentro de la iglesia, desanimándonos unos a otros? Esa es tu mejor arma. Ay, hermano, ¿cómo estás? Ay, hermano, si supiera cómo estoy. Y ahí comienza, y el otro que viene más o menos parecido, pues ya se reforzó su desánimo. ¿Te da cuenta? En lugar de motivarnos, no, échale ganas, hermano, usted puede, todo lo podemos en Cristo, pero ignoramos la palabra de Dios o queremos ignorarla y no obedecerla. Todo lo podemos porque Él nos fortalece. Venga a mí, hace poco hablamos, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y os haré descansar. No vas a descansar en la carne asada, no vas a descansar en la cama, vas a descansar a los pies de Cristo. Ahí es el lugar correcto para descansar. Estamos afligidos por nuestros propios compromisos, porque nosotros nos comprometemos con el mundo, nos comprometemos en el trabajo, nos comprometemos con los hombres, y después andamos cansados, y culpando a Dios, que estoy cansado y por eso estoy desanimado, porque no quiero hacer lo que me corresponde hacer en el Señor. ¿Te das cuenta? Aquel que gana poco quiere vivir como rico, porque no te sujetas, porque no nos sujetamos. Oh, es que mi esposa quiere andar a la moda como las hermanas de la iglesia. Oye, que tu esposa se limite a lo que tú ganas, y tus hijos también. Yo me limito a lo que yo puedo tener. Hay que agarrar un vestido que se anda desbaratando. Sí, ok, gloria a Dios, tengo aguja, me lo voy a coser. Pero me limito. Pero queremos vivir de apariencia, como vive el otro, que el otro pues posiblemente tiene mejor salario. Y le vas a envidiar su salario, y le vas a envidiar que él viste mejor. Y qué necios. Y luego, ay, que estoy cansado de que agarre 2 trabajos, es que agarre 3 trabajos. ¿Para qué? ¿Para vivir como tú quieres vivir? ¿O vivir como Dios quiere que vivas? Ahí tenemos que meditarlo. Es que pues tengo que darle lo mejor. Lo mejor es tu tiempo con el Señor, y que enseñemos a nuestros hijos a colaborar en la obra del Señor, porque todo esto se va a quedar, pero hay algo que nos vamos a llevar, la palabra del Señor. Y las riquezas no están aquí. Y el vestido, tenemos uno mejor. Tenemos un vestido de lino fino y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Vea todo lo que tenemos. Amados en Cristo, nos metemos en camisa de 11 varas por necedad, por presunción, por hipócritas, por querer aparentar lo que no somos y lo que Dios no quiere que seamos, ¿ok? Si el Señor te quiere con zapatos de guarache toda la vida, gloria a Cristo. Así te quiere ver, con tus guaraches, y échale ganas a ganar almas en los montes, en los collados, donde Él te mande con tu guarache, ¿ok? Si te quiere traer de otra forma, Él te lo va a proveer sin que tengas que andarte matando tú. Que Dios nos ayude, porque cómo caemos en ese error del diablo y después, ay, estoy cansado, sí, y te vas a morir pronto. Ay, hermano, usted ya está juzgando. Oye, si no te cuidas, te vas a morir. Sí, si estás usando tus fuerzas para tener
y no estás confiando en el Señor, oye, nuestras fuerzas son limitadas. Si yo abuso de mi cuerpo, tarde o temprano mi cuerpo va a colapsar. No estoy juzgando, ni estoy profetizando, estoy hablando de lo que la ciencia dice. Si no cuidas tu cuerpo, si yo no cuido mi cuerpo, y que la palabra del Señor me exhorta a cuidar mi cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, pero si yo le meto más porque voy a ganar más, ok, prepárate, y ahorra, porque no te va a alcanzar para el hospital. Así que piénsalo bien, hay que pensarlo y ser conscientes. Amados en Cristo, Pablo está consciente que tiene una tarea muy especial. Usted tiene una tarea muy especial dada por el Señor. Que no la quiera obedecer, que no la queramos obedecer, es otro cuento. Saúl tenía una misión muy especial. Honrar a Dios, porque Amalek no lo deshonró. Y porque Amalek mató mujeres, niños, débiles. Y porque él atacó en traición, a las espaldas, a la retaguardia. Y Dios quería honrar a su pueblo. Quería que su pueblo comenzara un pueblo con un reinado de donde iba a venir su hijo, sin traidores. ¿Se da cuenta? Sin gente traidora, sin gente maleante. Quería limpiar a su pueblo para que su pueblo caminara en santidad. Y porque pues es que el pueblo... Pues es que el hermano me dijo, ¿y qué te dice Dios? Dios ya nos dio instrucciones precisas. No nos comprometamos nuestra fidelidad a Dios por agradar a otros. ¿Cómo necesitamos ese carácter firme y no doblarnos ante la oposición? ¿Sabe que Nehemías tuvo muchas oposiciones para la obra de Dios? Dios le había encomendado una obra grande y él tuvo muchas oposiciones. Mire lo que pasa. Se burlaron de él y trataron que él desistiera de hacer la obra que Dios le había encomendado. Vamos a ver, hermanos, Nehemías. ¿Y cuántas veces no se habrán burlado de mí? Si en mi cara se burlan. Y gloria a Cristo. Sí, ay, la pastora. Mire que quiere que hagan aquí, que hagan allá, y que el templo, que el techo está todo manchado y que hay que hacer algo. Ay, ¿cómo exige? No, yo no exijo. Yo honro la casa de Dios. Y si usted no la honra, es su problema. Pero lo que Dios ha dicho que se haga, se va a hacer con usted y sin usted, pero usted pierde. Yo no pierdo. Yo no pierdo con las burlas, yo no pierdo con las miradas de malicia, yo no pierdo nada. Nehemías no perdió nada. Nada perdió Nehemías. Él estuvo ahí. Al pie de lo que Dios le había encomendado, que edificara el muro en Jerusalén. A él estuvo ahí edificando lo que parecía imposible, porque hubo mucha oposición. Nehemías capítulo 2, versos 19 y 20. Vayamos allá. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Escarnio es burla. Se burlaron de él y nos despreciaron, escuche, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? También lo acusaron de que era un traidor. Ve usted. Así es que... Pero mire lo que la firmeza de Nehemías. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Así es que escuche, se mantuvo firme. Vea de todo lo que lo acusaron. Se burlaron, lo acusaron de que era enemigo del rey. Después le tendieron una trampa. Vayamos al capítulo 6. Y vea la trampa que le pusieron. Capítulo 6, ahí en el verso 2, dice, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros.
¿Cuántas veces no hemos dejado la obra del Señor? Porque alguien nos invitó a salir. ¿Qué contestó Nehemías? Él estaba firme. Esto no, yo no paro hasta que termine. Y ahí hay fuerzas. El pueblo estaba debilitado. Y se burlaban de esos debiluchos que van a hacer. Y sabe que tuvieron fuerzas para levantar un muro. A toda Jerusalén. No era una barda, a toda Jerusalén. Y sabe una cosa, cuando agarraron la fuerza, cuando obedecieron, y con una mano tenían la plomada de cemento para edificar, y con la otra la espada. ¿Sabes por qué no tenemos fuerza, amados? Esta es la espada. Porque tenemos fuerza para hacer arreglos en nuestra casa, pero no tenemos fuerzas ni tiempo para edificar la obra del Señor. Y mire lo que contesta Nehemías. Yo hago una gran obra y no puedo ir. Vente a la carne asada. No. Yo hago una gran obra y no puedo ir. No he terminado la obra. Hombre, que no seas fanático. Y se comienzan a burlar. Ay, tú, pura iglesia. Porque cesaría la obra, dejándola yo, para ir a vosotros. En otras palabras, no tengo tiempo para esto. La obra es demasiado grande, porque viene de Dios. Y Dios me la ha encomendado como le encomendó a Saúl. Escucha bien, pon atención. Esta es tu misión. Vas a ir y vas a acabar con Amalek y no vas a dejar nada con vida. Pero él acomodó a su manera por temor a lo que dijera la gente. Vuelvo a repetirle, necesitamos aprender del carácter firme del apóstol Pablo y mantenernos firmes en los planes de Dios para el avance de su obra. Y no dejarnos intimidar a la primera oposición como lo hiciera Saúl, sino mantenernos firmes, porque la obra del Señor es una obra grande. Almas quiere salvar a través de lo que tú aportas para que su obra sea edificada, de lo que yo pueda aportar. Pero la obra de Él es grande. No menosprecies las primicias, no menosprecies lo pequeño, no menospreciemos los comienzos, porque el plan de Dios nadie lo detiene. El plan que Dios tiene para ti también es grande, porque tú eres parte de ese plan. Que el Señor nos ayude y nos mantengamos firmes, obedeciendo al Señor. Regreso a Gálatas para concluir. Y vamos a nuevamente el capítulo 2. Dice hasta el verso 10, que es lo que le pidió en la iglesia. Dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Así es que se mantuvo firme y no hubo quien impidiera que Pablo continuara haciendo su obra. Hay que mantenernos firmes. Él no se dejó llevar por los falsos hermanos que se introducen escondidas y para espiar a ver qué hacemos y para desanimar al pueblo. Con una palabra negativa ya está recibiendo veneno. Así es que dice, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Así que Dios nos ayude. Con esto terminamos este día. Espero que escuchemos la palabra del Señor. Atentos, como le dijo Samuel a Saúl. Y me gustó esa parte y quiero repetirla. Es para mí. Si usted no quiere escucharla, pues dice, ya terminó el estudio. No, déjeme. A mí me tocó esta parte. Y quiero compartir lo que el Espíritu Santo me habla. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras
de Jehová. Que Dios te bendiga abundantemente, es el deseo de mi corazón. Bendiciones, hermanos. Peregrinos del camino somos todos. Unos han pasado mucho tiempo atrás, ayudando a los pobres y cuidando del débil. Sus vidas fueron testamento de Dios para los de hoy. Rodeados por tal multitud de fieles, sigamos la carrera del Señor. Por los que antes ya se fueron y por los que vienen pronto, que la herencia que dejemos sea solo fidelidad. Que los que vienen detrás nos hallen fieles, nuestra vida y devoción les lleve a la luz. Las pisadas que tú ves les guíe a creer, nuestra vida les inspire a obedecer. Que los que vienen detrás nos hallen fieles. Después que nuestros sueños se hayan ido ya, nuestros hijos vean lo que quedó atrás, las señales que encuentren y el recuerdo que dejemos se convierta en una luz que los lleve a la guíe a
Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos